Cuán bueno y cuán maravilloso es que los hermanos vivan en comunión. Cuán bueno y cuán maravilloso es que los hermanos vivan en unidad. Buenos días, bienvenidos al programa de oración de hoy sábado 23 de mayo del 2020. Hermanos, ya hace mucho tiempo que no los hemos podido ver, abrazar, saludarnos, y yo creo que al igual que yo, todos ya estamos ansiosos de poder adorar en nuestro templo. Pero mientras eso sucede, apriete la mano del hermano que tiene a su lado, si es su esposa, sus hijos, y dele un cariñoso abrazo, recordándoles que a través de estas transmisiones estamos unidos y podemos estar en comunión igualmente. Si me regalan un poquito más de tiempo, me gustaría compartir con ustedes otro salmo. Es el Salmo 128. Les voy a leer lo que dice. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Por lo tanto, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Ese es mi deseo para todos ustedes, que sus hogares puedan ser un lugar de regocijo, un lugar de frescura, así como lo es una enramada de una vid, ¿sí? Donde puedes tener frutos como el fruto de la uva y disfrutarlo, donde los hijos puedan ser como árboles de oliva, que son árboles robustos, árboles que dan fruto, y ese fruto es un fruto que es bueno, que produce aceite para dar luz, que es nutritivo, que sirve para curar heridas, que son árboles longevos, y las hojas de olivo hasta el día de hoy son un símbolo de esperanza, un símbolo de luz. Entonces, que tu hogar, donde se ama a Dios, pueda hacer todo esto. Con estas palabras, mi hermano, con esta pequeña reflexión, les doy la bienvenida al repaso de la escuela sabática y también a nuestro culto de adoración. Les mando un fuerte abrazo. Adiós. Qué hermosa bienvenida nuestra hermana Carles nos ha dado en esta mañana de sábado tan bella. Estamos muy contentos de poder estar otro sábado más, ¿verdad? Transmitiendo desde nuestra iglesia y claro, de plano virtual, ¿verdad? Que podemos tener la oportunidad de poder conectarnos y tener la palabra de Dios a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Así que nuestra iglesia sigue abierta con nosotros, sigue abierta en nuestras casas, sigue abierta en nuestras conexiones, así que manténgase conectado, dele compartir para que otros también tengan la bendición en esta mañana. Vamos a empezar a saludar a las personas que se han conectado, ¿verdad? Saludamos a Claudia, a Carlos, viejos saluditos desde acá, ¿verdad? Saludamos también a nuestro amiguito y hermoso niño David, así que saludos David. Saludamos a Josh, que siempre se conecta, mira, de los primeritos que se conectan por ahí es Josh y Mariné, así que, y Benjamín. Déjame decirte que yo estaba hablando con nuestro abuelo Playtest y me estuvo contando que está dando sus pataditas por ahí, y es bien emocionante tener ese momento como mamá, ¿verdad? De sentirlo. Así que Benjamín ya está practicando porque va a tener los mejores coaches en soccer, así que sabemos que vamos a tener ahí nuestro niño jugando con su coach, que va a ser su abuelo y su papá. Así que, qué bendición, ¿verdad? Seguimos saludando. Francisco, bendiciones a nuestro hermano Francisco, a Mildred, a sus niños, ¿verdad? Estamos orando por ustedes para que haya una pronta recuperación, ¿verdad? Saben que estamos aquí para ustedes también. Saludamos a Arelis, a Luis. Luis está súper bien después de sus intervenciones que tuvo. Gracias a Dios, ayer estuvimos viendo en el grupo pequeño con muy buen ánimo. Así que Luis, saluditos, Naicha,
saludamos a Line también. Saludamos a Magali, que está ahí, ¿verdad? Desde su casita viendo, ¿verdad? Nuestra transmisión. Saludamos a nuestra esposa del pastor Leticia. Saludos también, ¿verdad? El pastor va a ser nuestro predicador el día de hoy. Así que saludamos a Leticia y a Eric también. Felicidades, Eric, porque sé que tuvo su, ¿verdad? Su graduación diferente, pero ahí estamos. Saludamos a Julieta y a Joel. Joel, saluditos también. Arely dice feliz y bendecido sábado, familia del Dios Altísimo. Bendiciones, familia de Arely, la familia Vélez. Así que saludamos a Doris, también está conectada por allí, cerquita de Playtech, que también está con nosotros hoy en nuestra lección. Saludamos a Carlen, que fue la que nos dio, ¿verdad?, la bienvenida de hoy. Gracias, Carlen. Saludos a Mauricio, a Lucas y a Lucy, porque son parte de la familia. Carlen le dice, Francisco, qué gusto saludarlo, pronta recuperación, hermano. A Martita, Jaime, Quintero, con Úrsula y también Fernando. Saludos a mi corazón de melón, como le digo yo a Úrsula. Saludamos a Carlitos. Carlitos, saludos. Eliel Rodríguez nos dice, feliz sábado desde casa. Gracias por compartir estos días de contingencia. Saludos. Saludamos a Nilda con nuestro hermano Luis Rivera, nuestro primer anciano, y sobre todo a nuestra mamá hermosa, mamita. Así que, mamita, saludos. Saludamos a Rafael Castro. Rafael, espero que esté mejor, ¿verdad? Que estuvo otra vez unos días en el hospital, pero está de vuelta. Así que saludos también a nuestro hermano Rafael y a Juanita, ¿verdad? Doris dice, para los hijos de Dios, este es nuestro gran día. Bendiciones para todos. Así es. Bendiciones para todos. Así que aquí dice Magali, saluditos a la futura abuela, Doris Playtest. Muy bien, saludos, Doris. Feliz sábado será y un abrazo para toda la familia. Carlos nos dice, mi hermano Rafael Castro, tengan un feliz sábado. Así que continúen, ¿verdad?, compartiendo la transmisión para que podamos ser de bendición a otras personas que lo necesitan. Esto es un medio que podemos utilizar, hablando ahorita con nuestro profesor profesor Isaac. Estuvimos hablando sobre eso, sobre la facilidad del uso de la tecnología en estos días y el asunto de cómo se ha dado todo este proceso, ¿verdad? Y podemos tener esta oportunidad de poder llegar a otros a través de nuestra conexión. Así que comparte, no se quede con la bendición. Pues en esta mañana, ¿verdad?, tenemos dos personas, dos maestros de nuestra iglesia, ¿verdad? Tenemos a un maestro de profesión y un maestro de escuela sabática, que es nuestro profesor Isaac de Gracia. De Gracia, saluditos por aquí. Saludamos a Isaac. Hola, ¿cómo está Isaac? Saludos. Saludos a todos, mis hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Y también tenemos a nuestro otro profesor de escuela sabática, que es nuestro hermano Samuel Playtest. Hola, Samuel, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, Saraí. Saludos a todos los hermanos que nos están sintonizando, a todos los que nos están viendo y a los amigos también. Nos escucharon de la patadita y el asunto de la hora de soccer. Este es nuestra abuela estrella, así que él es nuestro coach de soccer en la iglesia. Así que tenemos a ese abuelo orgulloso por ese primer nieto que va a tener. Así que muchas bendiciones a los dos, que Dios los utilice, ¿verdad?, en esta mañana para poder llevarnos la hermosa lección que Dios nos ha dado en este primer. Gracias. Gracias, Saraí, gracias. Yo quisiera, en primer lugar, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poner en este repaso la lección, especialmente en este momento en que el mundo vive una situación complicada y difícil. Y queremos introducirnos con una pequeña oración para darle paso a nuestro hermano Playtest. Así que oremos. ¿Me escuchan perfectamente? Sí. Ok. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias porque nos da la oportunidad de compartir una lección extraordinaria en la cual tú nos recuerdas y nos recordarás a través de ella lo grande que eres tú como creador y sustentador de la vida. Permite que al estudiar esta lección podamos extraer un análisis de bendición y de vida a lo que hoy cruzamos esta parte de la historia del mundo. Dirígenos y que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano Playtest tiene la palabra. Bien, en esta mañana nos ha tocado estudiar acerca del Génesis. En los primeros capítulos de Génesis
del Génesis son fundamentales en todas las escrituras, y ahí encontramos grandes enseñanzas, tales como la naturaleza de la deidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. También encontramos el origen del mal, nos presenta el origen del sábado, nos muestra el diluvio universal, el Mesías, el plan de redención, la dispersión de los idiomas y los pueblos, tantas cosas que encontramos en el libro de Génesis, las genealogías que nos brindan el marco para la cronología bíblica de la creación hasta Abraham, la naturaleza de la humanidad, el carácter de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y tantas otras creencias fundamentales que son importantes para cada uno de nosotros, principalmente en estos días que hay tantas creencias, tantas cosas que el mundo está un poco confundido, yo diría bastante. Y más que todo tiene que ver con las cosas que ahora sabemos, ¿verdad? Y el Génesis nos da la idea cómo el hombre fue creado, ¿verdad? Y también de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí. Todas esas preguntas que el mundo en la actualidad se hace y que no le encuentran respuesta porque buscan la respuesta en el origen equivocado. Y cómo esto tiene implicaciones en la vida de cada uno de nosotros, de cómo nosotros podemos aceptar o rechazar la realidad de la creación en 6 días, tal como la enseña Génesis. Y para eso nosotros vamos a analizar los 5 puntos. Estos 5 puntos serían el origen divino o fuimos creados al azar. También vamos a analizar los días, si son días literales, que fueron, como la evolución enseña, grandes periodos de tiempo. Si es el sábado o es el domingo. También vamos a analizar el matrimonio, su origen y comparado con las diferentes uniones que en realidad conocemos, el pecado, la muerte y la evolución y la supervivencia. Vamos a iniciar de esta manera. Dice, el origen divino o fuimos creados al azar. La Biblia nos dice en el libro de Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Quién nos da a entender esto? Nos da a entender que nosotros existimos porque Dios nos creó en un tiempo específico en el pasado. No llegamos a la existencia por casualidad. Los filósofos llevan siglos, mucho tiempo intentando dar respuesta a estas 3 preguntas básicas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Nos ayuda, profesor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo pienso que este punto es interesante, mi querido estudiante, y los que nos escuchan, es que no hay un debate de la existencia nuestra como seres humanos, porque estamos aquí en la Tierra y todos sabemos que aquí estamos. La gran pregunta que mucha gente se ha hecho por siglos es, ¿cómo llegamos hasta aquí? Y si eso tiene alguna importancia para el día de hoy, en medio de un mundo en el que se debate entre la vida y la muerte a través de un virus, ¿cómo eso me ayuda a mí hoy en el análisis de la vida y la experiencia que vivo, entender si soy producto de quién o cómo llegué hasta aquí? Y es extraordinario el análisis porque nos ayuda extraordinariamente, porque hay 2 posturas en la cual estamos aquí: o somos producto de la evolución o de la casualidad o de la explosión, o somos producto de la creación de Dios. Y el primer enfoque nos deja a la luz sin una oportunidad de a quién orar o a quién pedirle en este momento de pandemia. Nos deja como vacío o expuesto, no tenemos dónde correr, hacia dónde nos movemos, porque nosotros somos resultado de la casualidad y moriremos. Pero la otra nos dice que tenemos dirección y sentido, porque si aceptamos que somos criaturas de Dios, tenemos dónde correr y a dónde guarecernos en momentos difíciles. Gracias, profesor.
debemos de entender que, como les dije al principio, nosotros fuimos creados por Dios en un momento específico y absoluto. ¿Cuál fue ese momento? En el principio. ¿Qué significa esto? Significa que Dios existió antes del tiempo, más allá de la existencia humana, ¿verdad? Y Dios existió antes de que creara el tiempo. Imagínense eso, Dios existía antes de que creara el tiempo, y esto se expresará cuando Dios dice en el ciclo diario, y fue la tarde y la mañana, un día, y también creó los meses y creó los años. Además, surge la pregunta, ¿por qué, verdad? ¿Quién fue la gente de la creación? ¿Y qué significa eso? Que Él también haya muerto en la cruz, hablando de Jesucristo. También aquí nos enseña la presencia de Dios, como les decía en Génesis 1:1, podemos tener esperanza de que Jesús, que hizo el universo, según Hebreos 1:2, completará también lo que comenzó. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús hizo el universo. Debido a todas estas cosas que tienen su origen en Jesús, al principio podemos tener la esperanza de que al final Él completará lo que ha comenzado, porque Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto. Cuando estamos hablando, esto me puso a pensar a mí, días literales o grandes periodos de tiempo. Profesor, aquí me gustaría que tuviera un poquito una idea de que cuando hablamos de grandes periodos de tiempo, ¿a qué se refiere? Mira, es interesante notar cómo el desvirtuar el hecho de que hayamos sido creados en un proceso de 6 días, con aceptar de que sean periodos extraordinariamente largos, ¿a qué apunta el enemigo y qué quiere afectar en nuestra creencia? Bueno, él apunta básicamente a la estructura de que si estos días fueron periodos muy largos, que se tomaron mucho tiempo, y de paso hay que tomar en cuenta que en estos días muchas de las religiones quieren adecuar ese concepto al cristianismo. Lo que Satanás quiere desvirtuar allí es que en el caso del periodo largo es que Dios no tiene base en una estructura de una semana, para de tal manera desvirtuar el hecho de que Dios no nos puede dar una estructura básica, sino que nosotros podemos escoger los días o podemos hacer lo que queremos, porque no pareciera ser un periodo literal, sino más bien simbólico. El ataque satánico es que quiere hacernos entender, después de todo, que somos productos de tiempo y que tomó tiempo llevar a hacer todo esto para desvirtuar el concepto de que hay 6 días en la semana y uno para descansar, y ese es el ataque principal. Y por último, ustedes notan que Dios dice fue el día y la noche, queriendo decir que hay una rotación de 24 horas para un día. Hay un día y hay una noche. No deja claro esto que fueron 500 años de oscuridad y 500 años de claridad. Aquí Dios establece que fue un día, fue la luz y vino la noche, dando científicamente a entender la rotación que la Tierra hace en 24 horas alrededor del Sol, y que tiene que ver precisamente con eso. Sí, gracias, profesor. Un pequeño análisis ahí también es que vamos a decir que en determinado día Él creó las plantas y creó otras cosas. Si fueran millones de años, las plantas hubieran muerto, porque no había suficiente luz, suficiente sol para sobrevivir. Entonces, es interesante que Dios mismo designe el nombre de la primera unidad de tiempo. ¿Cuál es la unidad de tiempo? En el idioma hebreo se pronuncia yom, que significa día. Y la frase, y fue la tarde y la mañana, indica, el término se usa en singular y no en plural, lo que indica que es un solo día, ¿verdad? Debemos entender eso. Y también los 7 días de la creación, como los conocemos, definen los días en la actualidad. El fundamento para el día de reposo sabático se basa en la secuencia de una semana literal de los 7 días de la creación, y eso es importante. Ahora, analicemos este punto.
Dice que la creación relata en Génesis que no es la creación relatada en Génesis, no es la única creación en la Biblia. También está la recreación en la segunda venida, cuando Dios transformará la mortalidad en inmortalidad. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, según de 1 Corintios 15:52. Sin embargo, si Dios puede hacer esto instantáneamente en la recreación, ¿por qué entonces se tomaría miles y millones de años para la creación misma? Como lo enseña la evolución. No tendría sentido, ¿verdad? Entonces, aceptar o rechazar la semana literal de la creación implica aceptar o rechazar la fiabilidad de la Biblia. Pasamos al siguiente punto. El sábado y la creación. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué aprendemos aquí? La interpretación de la semana de la creación, cómo se vincula con el cuarto mandamiento y con el mensaje de los 3 ángeles. Dice que Dios acabó en el día séptimo toda la obra que hizo y después de descansar el séptimo día lo santificó, es decir, lo apartó como un día especial, ¿verdad? El concepto de la semana, tal como el relato de la creación, está sufriendo grandes cambios. ¿Cuáles serían algunos de esos cambios, profesor? Mira, yo pienso que aquí, por ejemplo, yo que podría pensar de que el sábado o el domingo, el lunes o el martes, en realidad todos los días son iguales, ojo, estructuralmente hablando, es decir, tienen 24 horas, se hace de noche, el domingo como el lunes, como el martes. ¿Cuál es la diferencia si todos los días parecen iguales? Es más, ahora que la situación en la que vivimos con este virus, muchas personas ya se levantan tarde y pareciera que fuera domingo, lunes o martes, porque no pareciera que tienen que ir a un templo. Bueno, la realidad es que la diferencia está en que a pesar de que son estructuralmente iguales, Dios hace la diferencia y lo bendice, lo aparta. Y esa es la diferencia. Cuando Dios toca algo o a alguien, produce cambios en la vida de ese algo o de ese alguien. Usted y yo somos seres comunes y corrientes hasta el día que nos encontramos con Jesucristo. Amén. Y Él pone el toque y hace cambio. Yo soy sal de gracia, sí, para cualquiera que me ve por la calle soy sal de gracia, pero yo no soy sal de gracia cualquiera para Dios. Yo soy una persona que la cual Dios me tocó y Amén. Me apartó. Y me pudo haber caído, hermano, usted que nos ve a mí a Pleite. Puede que usted tenga una situación difícil de caída, pero usted a Dios lo tocó y lo apartó para ser distinto y diferente. Y eso hace la diferencia en el día de reposo. No porque la rotación no sea diferente, no, la Tierra sigue rotando como todos los demás días, pero Dios marca la diferencia entre el día a quien toca y a quien no toca cuando Dios lo aparta para algo. También debemos de entender que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, cuando Dios hizo la tierra y todo lo que hay, descansó el séptimo día y entonces lo apartó como un día de descanso para el hombre. El sábado no era solo para el pueblo hebreo o para los judíos, sino para toda la humanidad, porque en esa época no habían judíos todavía. Ahora, el primer lugar dice, él reposó. En segundo lugar, lo bendijo. Y es el único día específicamente bendecido de todo el resto de los días y lo santificó. Ningún otro día recibe 3 distinciones diferentes en la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación tiene con los acontecimientos de los últimos días? La relación dice en Apocalipsis 14:7, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todo pueblo, lengua y nación, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio es venida. ¿Y adorad a quién? Aquel que hizo el cielo. Y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, ese es el mensaje que nosotros debemos de predicar
para los últimos días. Es la relación que existe. El siguiente punto tiene que ver con algo muy controversial en la época. Y esta parte es difícil tocarla, pero tenemos que hacerlo porque dijo en Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué significa esta ayuda idónea? Una ayuda que fuera muy parecida a él. Y tiene que ver con la creación de la mujer. La última década ha sido testigo de enormes cambios en la forma en que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, desafortunadamente. Ahora, anulando leyes anteriores que han protegido la estructura familiar que comprende en su centro un hombre y una mujer. Este es un acontecimiento sin precedentes en muchos aspectos y plantea nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la iglesia y el Estado. Ahora, Génesis en su parte muestra lo siguiente, dice, en el sexto día Dios llega al punto culminante y es cuando hace la creación de la humanidad y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, según Génesis 1:27. El matrimonio requiere que deje el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer y sean una sola carne, de acuerdo a Génesis 2:24. La Biblia afirma que de manera inequívoca que esta relación tendrá lugar entre un hombre y una mujer, que a su vez se origina de su padre y de su madre, que también son hombre y mujer. Y hay algo muy interesante que debemos notar. El quinto mandamiento dice, los hijos, o sea, los descendientes de la pareja, deben honrar a su padre y a su madre. Éxodo 20:12. Esta interrelación no se puede establecer dentro de nada que no sea una alianza heterosexual. Ahora, ¿tendría algo que agregar, profesor, en esta parte? Yo creo que el enemigo está interesado en destruir lo que Dios ha creado. Y él atenta directamente desvirtuando que Dios es el creador a través de la teoría evolutiva. Pero también está interesado en destruir la familia. Son dos grandes instituciones hechas en la creación, el sábado y el matrimonio. Satanás está enfrascado en destruirlo y él sabe que si destruye la familia, destruye la casa, destruye la comunidad y por ende la sociedad. Así que el enfoque de Satanás en este punto es ver cómo destruye lo que Dios ha hecho. Y él sabe que la base fundamental de la existencia nuestra está en la familia. Y si él puede destruir la familia, pues nos puede destruir a nosotros también. Destruye la iglesia, por ende. Exacto. Ahora sí viene algo mucho más interesante. Todo lo que hemos discutido tiene mucho peso, pero esta parte es muy interesante porque habla del pecado y la muerte, o evolución y supervivencia. ¿De qué estamos hablando aquí? El versículo de Génesis 2:17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Dice que Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, hizo su creación, dijo que era buena, ¿qué? En gran manera. Génesis 1:31. Ahora la creación estaba completa. El Edén florecía sobre la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la bella creación. Dios les había advertido a Adán y a Eva que si comían del árbol prohibido, indudablemente ¿qué? Morirían. Pero la serpiente inició su discurso con una interrogante y luego contradijo totalmente lo que Dios había dicho. No van a morir. Dios les está dando cuenta, ¿verdad? Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva, que no iban a morir. Satanás le prometió a Eva grandes conocimientos y que sería como Dios. Obviamente, ¿qué pasó? Eva le creyó. Y ya vemos los resultados
¿Qué tiene que ver ese simple hecho con lo que estamos discutiendo en cuanto a la existencia humana, en cuanto a Jesucristo, en cuanto al pecado, en cuanto a la muerte, en cuanto a la evolución? Analicemos esto un poquito, profesor. Ayúdenos. Muy bien. Mira, es interesante notar aquí porque, mis queridos hermanos, recuerden que el punto central es que Satanás quiere desvirtuar que venimos de la mano de un creador, es decir, somos producto de la casualidad. Y observen lo siguiente, que el evolucionismo, por ejemplo, puede presentar la idea de que nosotros vinimos evolucionando. ¿De qué forma? De unas formas inferiores a formas superiores. Es decir, que nosotros nos hemos ido perfeccionando. Y si nosotros nos vamos a ir perfeccionando, ¿para qué necesitamos un redentor? ¿Por qué detener ese proceso que va en forma ascendente? Sin embargo, Dios presenta otro panorama. Dios lo presenta en forma descendente y ahí se oponen los dos criterios. Dios dice que nosotros, al ser creados, fuimos criaturas perfectas, pero que el pecado nos ha ido llevando en forma descendente. ¿Y qué hace eso? Justificar que debemos ser rescatados y salvados en la dirección en que vamos. El enemigo pretende mostrarnos a través del humanismo y la teoría de la evolución que vamos en forma ascendente, no necesitamos un salvador, pero la Biblia dice que vamos en forma descendente y que por lo tanto un salvador es necesario para rescatarnos en la vida en que llevamos. Es más, en el libro de Romanos, el capítulo 5 o 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todo el mundo por cuanto todos hemos pecado. Estamos en una situación descendente, necesitamos un salvador. Gracias, hermano. Es muy interesante porque si nosotros vamos, por así decirlo, a hacer una palabra de esas modernas, vamos a si fuimos una amiba y ahora somos aquí, luego fuimos un simio y luego evolucionamos a lo que somos, ¿dónde queda Jesucristo entonces? ¿Verdad? Como usted dijo, que por un hombre entró el pecado al mundo. Ahora, una perspectiva evolucionista presentaría la muerte durante millones de años de la humanidad algo negativo. Esta idea tiene graves consecuencias para la enseñanza bíblica del origen del pecado, la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz y el plan de salvación. Si la muerte no tuviese relación con el pecado, entonces la paga del pecado no sería la muerte. ¿O estoy equivocado? Y Cristo no habría tenido ninguna razón para morir por nuestros pecados. La creación, la caída y la cruz no estarían relacionadas, no estarían vinculadas de ninguna manera. Y el primer Adán está ligado al último Adán. Creer en la evolución de Darwin, aún si se insertase algún concepto de Dios en el proceso, destruiría la base misma del cristianismo. Ahora, tenemos una pregunta por ahí, profesor. No sé si la pusieron en el chat, pero la podemos leer y contestarla. La pusimos en el chat. Alguien puso el mandato divino fue un hombre y una mujer para henchir la tierra, pero de la pregunta como tal nadie ha contestado nada. Sí han habido dos preguntas. Una fue ¿por qué la creación fue en 6 días y no en 1? ¿Y por qué es importante tener una identidad? Eso sí lo pusieron. Ok, esto quiere que contestemos la pregunta por ahí. Muy bien, la primera pregunta es ¿por qué Dios hizo en 6 días y no en 1? Ajá. Pues yo pienso que Dios es un Dios de orden, comenzando por allí. Y Dios sí podía haber hecho la creación no solo en un día, la pudo haber hecho en un segundo. Pero lo hace para dejar al ser humano una estructura de vida, un método de enseñanza, cómo podría vivir. Y le explica que 6 días trabajaría y sobre todo
le dejaría un día para descansar, no para descansar de actividad de trabajo propiamente dicho, sino un día de encuentro. Miren, el sábado como tal, un día de reposo, no significa absolutamente nada si en él no hay un encuentro con Jesucristo, porque el verdadero reposo consiste en eso, encontrarnos con Jesucristo. Y finalmente, como diría Jacaranda, de todo esto que hemos dicho, y entonces, ¿qué hacemos con toda esta sopa ahora? Pues, ¿de qué nos sirve todo esto? Mire, finalmente yo quiero decirle que la lección nos muestra a un Dios creador y que no estamos aquí de la nada y que no estamos a la deriva. Tenemos un Padre amante. Es verdad que vamos a estar en problemas y situaciones difíciles, pero Él no nos ha abandonado, mis queridos amigos. Dios no nos ha dejado solos porque no somos parias de la sociedad. Nosotros tenemos un Padre amante que nos quiere y nos cuida. Juan el Bautista lo entendió a pesar de que perdió la cabeza. Lo mismo lo entendió Pablo, a pesar de que también le cortaron la cabeza. Yo no sé cómo vaya a terminar la cabeza suya, pero lo que sí yo sé es que Jesucristo está ahí con nosotros en medio del proceso y nos dice, si ustedes creen que yo soy el creador, yo soy también entonces el sustentador y no los he abandonado. Amén, amén. Por eso la otra era porque es importante tener una identidad. Yo pienso que si nosotros como hijos no sabemos cuáles son nuestros orígenes y de dónde venimos, tendemos a perdernos en una identidad que no sabemos de dónde somos. El saber de dónde vinimos nos da una identidad porque nos dice hacia dónde vamos. Y eso es lo que Satanás quiere, que no tengamos idea de dónde venimos o somos producto de la casualidad. No, nosotros tenemos un propósito. Al aceptar la creación de Dios en 7 días, nos da un propósito de vida. Sabemos por qué existimos y nos da un propósito y nos dice hacia dónde vamos. Es fundamental y eso es lo que el enemigo quiere, que pensemos que somos producto de la casualidad y que por tanto, si me quiero suicidar, ¿qué más da? Si total, yo no sé ni por qué estoy aquí. Una persona contestó la pregunta de ustedes, una hasta ahora. Okay. Nos dice, fue Carlen. Carlen dice, dejar una estructura al planeta Tierra, el ciclo de vida que culmina con entrar en su reposo. Amén, amén, amén. Y finalmente quiero decir esto, es que, Pleites, dale, habla tú, Pleites. Te escuchamos bajito, Pleites. Yo ya terminé. Te toca a ti, profe. Bueno, yo pienso, como dice la hermana Karen, que tiene mucho sentido, el hecho de que la estructura de vida es importante. Los seres humanos necesitamos ser estructurados en dirección y sentido. Mira, ahí observen lo siguiente, que los científicos pueden explicar las estaciones del año a través de la traslación de la Tierra. Los científicos pueden explicar la duración de un día a través de la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Pero no hay una explicación en ninguna parte que diga por qué la semana tiene 7 días. ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 10? En la única parte donde se explica que la semana tiene 7 días, como dijo Pleites, es la estructura calendario que utilizamos. En la única parte que aparece es en la Biblia. Lo demás, los científicos no tienen ninguna explicación para decir que una semana tiene 7 días. Pero una vez más, nada de esto tiene importancia, porque los judíos creían que el día de reposo era el sábado y creían muchas otras cosas. Nada de esto tiene importancia si Jesucristo no es el centro de nuestras vidas. Amén. Así es. Todo esto tiene su valor y su peso si Jesucristo forma parte de nuestra vida. Porque yo mañana puedo escuchar a un predicador que se reúne el domingo y está predicando el evangelio y es posible que me lo encuentre en el cielo, o lo más probable, y no guardó nunca el sábado. ¿Pero por qué? Porque eso fue lo que conoció, pero en lo que conoció, lo vivió. Lo vivió. Entonces nosotros tenemos la gran verdad que conocemos. Lo importante es que Cristo sea parte de ella. Amén. Así es. Hasta el próximo sábado. Gracias. Gracias a ustedes por esta hermosa lección, ¿verdad? Así que bendiciones para ambas familias en su casa, manténganse guardaditos. Gracias por todo y por esta discusión hermosa que hemos tenido, ¿verdad? La mañana de hoy. Gracias a ustedes.
Qué bendición, ¿verdad? Poder seguir continuando y saludando a las personas que se conectaron. Se conectó Abelina. Abelina, saludos, espero que estés mejor. Estuvimos orando por Abelina, ¿verdad? Esta semana porque tuvo su intervención, ¿verdad? Una intervención quirúrgica. Así que, Abelina, muchas bendiciones. Te queremos mucho. Así que también saludos a nuestro diputado, a Maxwell. Así que saluditos, Maxwell. Saludamos a la familia Sales, que está conectada también, a mis chicos, que los espero a las 12 en la lección también. Así que podemos saludar a Sergio, a mi niña, ¿verdad? Elisa, a Zoila. Saludos, familia, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Otras personas que se han conectado, ¿verdad? Leida de Díaz, saludos Leida, ¿verdad? Tenemos a Víctor acá, pero saluditos a nuestra hermana Leida, también, ¿verdad? Que está conectada también en esta mañana. Nada, ahora de manera especial vamos a tener, ¿verdad? Nuestro rincón infantil. Es momento de buscar a sus niños, que puedan traerlos a donde usted, que ellos puedan ver, ¿verdad? Su historia de la mañana de hoy, ¿verdad? Es nuestra hermana Iberis Torres, así que vamos a estar pendientes a nuestra rincón infantil la mañana de hoy y las próximas alabanzas que vamos a tener. Que el Señor les bendiga. Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser, en todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. A Cristo quiero llegarme en mi temprana edad, por siempre quiero amarle y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. Nítido rayo en tinieblas, deseo resplandecer. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré. ¿Te gustan las sorpresas? ¿Los regalos? ¿Ir a algún lugar especial con tu familia? ¿O a una fiesta de cumpleaños? A todos creo que nos gustan, ¿verdad? Y esperamos poder volver a hacerlo pronto. A Jesús también le gustaba y en la historia de hoy Él le dio 2 sorpresas a sus discípulos. Veamos. Las estrellas brillaban en el fresco cielo nocturno. Las pequeñas olas hacían su sonido al golpear en la arena. 7 de los discípulos caminaban junto al mar de Galilea. Pedro dijo a sus amigos: Vayamos a pescar esta noche. Los otros discípulos pensaron que era una buena idea. Pronto los hombres salieron a pescar de nuevo. Era divertido estar de regreso en Galilea. Era divertido platicar juntos acerca de las historias de Jesús y los milagros. Cuando platicaban de Jesús, el tiempo pasaba rápidamente. Pero por alguna razón, los pescados no entraban en sus redes. Durante toda la noche se mantuvieron platicando y tratando de atrapar algún pez. La pequeña luz del amanecer empezó a verse en el cielo, y todavía no tenían un solo pescado. Estaban cansados y con hambre, así que decidieron abandonar la tarea y regresar a la playa. Mientras se acercaban a la orilla, un hombre les habló. ¿Pescaron algo? No, ni uno, contestaron. Traten de nuevo, Les dijo el hombre. Lancen sus redes al otro lado del barco. Algo había en ese hombre que los hizo intentar otra vez. Así que hicieron como él les sugirió. Y antes que entendieran lo que estaba pasando,
la red se llenó de peces. Inmediatamente Juan reconoció al hombre de la orilla. Le dijo a Pedro: «Mira, es Jesús». Pedro estaba muy feliz. Ahora ni siquiera le importaban todos esos pescados. Saltó al agua y se apresuró a llegar a la orilla. Él quería estar cerca de Jesús. Sacar las redes llenas fue un trabajo pesado. Los hombres tiraron con todas las fuerzas hasta que la red completa entró al barco. ¡Cuántos pescados! Jesús sonreía mientras observaba a sus amigos. Era divertido sorprenderlos. Jesús tenía otra sorpresa para los discípulos: un delicioso y calentito desayuno. Él sabía que estarían cansados y hambrientos después de haber trabajado toda la noche. Vengan a desayunar, los invito. Y ellos platicaron y rieron mientras desayunaban juntos con Jesús. Jesús hizo algo grande por sus discípulos al llenar las redes de peces, pero también hizo algo pequeño por ellos al servirle un suculento desayuno a la orilla de la playa. No importa si ayudas a alguien de una forma grande o tal vez de una forma pequeña. Jesús quiere que lo hagas. Cuando tú sirves a otros, sirves igual que lo haría Jesús. Y eso es lo que Él desea, que tu corazón sea uno de servicio. Decídete por ayudar a otros. Hazlo ya. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Bye. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra de quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Me gozo en alabarle, y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle, con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Día grande viene un día.
triste viene un día, triste viene y cerca está. Cuando en pecadores los conozco, pues diga, oh hermano, apercibido estás. Ya es listo, ya es listo, para el fallo del gran tribunal. Ya es listo, ya es listo, para el tribunal. Día alegre, un día alegre, viene cerca está. Mas su luz brilla sobre los que aman al Señor, oh hermano, apercibido estás. Ya es listo, para el fallo del gran tribunal. Ya es listo, para el tribunal. Estamos listos para esperar a nuestro Señor, ¿verdad? Eso es así. Vamos a seguir saludando antes de comenzar nuestro tema de esta mañana, ¿verdad? Saludamos a Mayra. Para los que preguntaron de dónde viene Mayra, ¿verdad? Y quién es Mayra, yo la quiero muchísimo. Yo le digo mi titi Mayra. Ella es la tía de Cristian, el esposo de Silquita. Así que los que son de mi iglesia, donde yo vine de Puerto Rico, ¿verdad? Allá cuando estuvimos viviendo en la capital. Así que saludos, titi Mayra, nos extrañamos muchísimo. Saludos a todos por allá, ¿verdad? Al abuelo de Cristian y a todos, así que, y a la abuelita, y a todos, o sea, a José Manuel y a Berliz. Así que saludamos a Mauricio, se conectó también, a Diana Gauna, Víctor se conectó, Víctor, saludos, a Alejandra Baltasar, Lucinda, saludos a mi Rolando, ¿verdad? Que están ahí en la casa. Magali saludó a Mayra, ¿verdad? Tenemos a Leonardo, a su familia, a sus chicas por allá, ¿verdad? Sus 3 chicas, así que saludamos a Joana, a tu negrito también, porque si no se enoja conmigo, así que saludos Jorge desde acá, ¿verdad? Dice Víctor Díaz, saludos en nombre de Jesús para mi esposa Ana Leida, que nos ve en El Salvador. La saludamos, sí, Víctor, nos saludamos desde acá y de parte tuya, más aún, ¿verdad? A su esposa. Así que tenemos a Mari, saludos a mi Víctor, a Mari, ¿verdad? A mis chicos hermosos, saluditos desde acá, bendiciones mi familia hermosa, los quiero muchísimo. Así que ahora es el momento de tener nuestro tema de la mañana por nuestro, ¿verdad? Querido pastor Ronaldo Marsolier. Ronaldo Marsolier, ¿cómo se encuentra en esta mañana? Gracias a Dios, muy pero muy bendecido y muy contento de poder conectarme por este medio con cada uno de ustedes, cerca o lejos. Ya nos extrañamos bastante, pero gracias a Dios que podemos por lo menos estar conectados a través de este medio, ¿verdad? Así es, estamos contentos de que su salud esté mejor. Sabemos que estuvo unos días quebrantado de salud y estuvimos orando por usted y gracias a Dios ya está recuperado, ¿verdad? Aunque no estuvo con nosotros estos días, pero sí estuvo su esposa que nos dio la lección en el momento de los niños, así que una hermosa lección a través de nuestra hermana Leticia, pero ahora tenemos a nuestro pastor de vuelta después de esos días, ¿verdad? Así que bendiciones, pastor, bendiciones a su familia, felicidades por Eric y su graduación también, ¿verdad? Que debemos felicitar a nuestro niño, así que saludos allá. Y lo dejo a usted con el tiempo es suyo para que el Señor lo siga utilizando en esta mañana. Amén, muchísimas gracias, Saraí. Y bueno, definitivamente muchísimas gracias a todos por las oraciones. La semana anterior, sí es cierto, como varios de ustedes saben, que estuve un día y una noche con fiebre alta y me tuve que hacer los exámenes para estar seguro de si era o no era o lo que era, pero gracias a Dios todos los exámenes o resultados fueron favorables y bueno, agradezco mucho a Dios por ello y por las oraciones de cada uno de ustedes. Y en manera especial, no nos olvidemos de seguir orando los unos por los otros. En esta semana hemos tenido a nuestra hermana Belina, a nuestro hermano Francisco, que fueron intervenidos quirúrgicamente. Gracias a Dios que se están recuperando bien y sigamos orando por ellos. También
sigamos recordando a nuestro hermano Rafael, que estuvo hospitalizado unos días. Sabemos que la mamá de Julieta, de Laura, también estuvo en un proceso similar, así que no dejemos de orar los unos por los otros, y aún en este tiempo un poco complicado, seguir más que nunca unidos como familia de Dios y orando los unos por los otros y apoyándonos en aquellas cosas que estén a nuestro alcance. Así que sabemos que el Señor es el que nos da su gran esperanza. Saben ustedes que este fin de semana es un fin de semana especial en este país. El día lunes es un feriado y, como muchos de nosotros recordamos, es el día de Memorial, como le llaman aquí, o el día en el cual se recuerda o hace memoria de los que han pagado el precio máximo por nuestra libertad, aquellos que han caído en las Fuerzas Armadas, en distintas guerras. Y generalmente este fin de semana también es el fin de semana que da inicio de alguna manera a las vacaciones de verano, aunque el verano comienza unas 3 semanas después, pero de alguna manera es un fin de semana que siempre se asocia con el inicio de la temporada de vacaciones. Y en estos días uno escuchaba a la gente decir que este inicio de la temporada de vacaciones va a ser diferente de cualquiera que hemos experimentado en nuestras vidas, porque obviamente hay muchas cosas que no se van a poder hacer o que no se van a poder hacer de la misma manera como estamos acostumbrados. Lo importante es que tú y yo no nos olvidemos que aún en medio de todas estas circunstancias, Dios está con nosotros, y que podamos en esta mañana meditar un poquito en una palabra. Ustedes se acuerdan que hace un tiempo atrás estudiamos la palabra shalom en el Antiguo Testamento, y cómo una sola palabra a veces nos da muchísima tela para cortar y tiene un significado sumamente profundo y especial y aplicable a la experiencia de cada uno de nosotros. Bueno, esta mañana tengo una sorpresa, que no es tan sorpresa, pero vamos a hacer énfasis en una sola palabra que es fundamental, básica, que realmente es parte de nuestra identidad como cristianos, pero especialmente también como cristianos adventistas del séptimo día, sin la cual andaríamos a la deriva. Y bueno, van a ver que el tema de esta mañana es un poquito complementario a lo que hemos estado estudiando en esta semana en las lecciones de escuela sabática, en la guía de estudio de la Biblia, y que vamos a seguir estudiando en esta próxima. Así que el tema que voy a presentarles hoy es complementario a lo que estamos estudiando esta semana que pasó y la semana que viene por delante. Me gustaría que podamos pedir la dirección de Dios al abrir su palabra. Señor maravilloso, cuánto te agradecemos porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias por tu palabra y gracias por saber que tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo, tus hijos y tus hijas, grandemente amados. Y en esta mañana, al abrir tu palabra, pedimos, oh Dios, que tú nos guíes en el estudio de ella y que pueda ser de aliciente, de fortaleza, que pueda ser, Señor, de esperanza para cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien, la palabra que quiero compartir con ustedes ya fue adelantada un poquitito en uno de los días del estudio de la lección de adultos de escuela sabática en esta semana. Sin embargo, hoy quiero que la aprendamos porque es una de esas palabras que tiene mucho, pero mucho significado para cada uno de nosotros. Y van a ver que esa palabra que les voy a compartir en esta mañana funciona para nosotros, o debería funcionar para nosotros, como un memorial, recordándonos de dónde venimos, a quién pertenecemos, a dónde nos dirigimos, por qué estamos aquí. Y me refiero a la palabra que se encuentra en primer lugar de todos, la primera palabra que aparece en la Biblia, y a la cual, aunque hicimos un poquito de referencia en esta semana, me gustaría que la aprendamos y que extraigamos
un poquito más su significado amplio y profundo para cada uno de nosotros. Me refiero a la palabra hebrea Bereshit. Alguno de ustedes se preguntará cuál es esa palabra. Es la primera palabra que aparece en la Biblia, ya sea en el original o en sus traducciones, en la mayoría de ellas, ¿verdad? Y mi esposa les había mostrado la semana pasada, en el estudio que tuvieron para los aventureros, una Biblia en hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento. Aquí está, por lo menos traducido al latín en Génesis, pero todo el resto está en hebreo. Y se lee desde atrás hacia adelante, pero aquí comienza el capítulo 1 de Génesis y el versículo 1. Y esta palabra que está aquí, la primera palabra de la Biblia, es la palabra Bereshit, y significa, o es traducida como en el principio. Y la siguen dos palabras en hebreo, Bereshit, en el principio, Baraj Elohim, en el principio creó Dios. Es significativo en esta mañana que nos concentremos en esta palabra de la primera palabra de la Biblia y que podamos reconocer cuánto impacto tiene en nuestra existencia y también cómo nos proyecta, no solo al mirar hacia atrás, sino también al mirar hacia el futuro y qué impacto tiene todo esto en nuestra vida presente, incluso en las circunstancias que estamos viviendo hoy. Bereshit es una palabra compuesta. ¿Cómo la escribiríamos o la usaríamos en una transliteración? Tenemos a nuestra hermana Bere aquí en pleno, Berenice. Si ustedes toman la primera parte de esa palabra, Bere, es como aparece aquí, y la segunda parte, Bereshit, se pronunciaría prácticamente como se pronuncia la palabra hoja o sábana en inglés, ¿verdad? La palabra sheet, Bereshit. Quiere decir, y es una palabra compuesta, be, en y reshit, principio, literalmente en principio, o en el principio, es correctamente traducida con el artículo, ¿verdad? En el principio. Y es interesante porque esta palabra, reshit, principio, tiene las mismas consonantes en hebreo que la palabra para cabeza, que es roesh, ¿verdad? Es interesante porque prácticamente podríamos decir que es la palabra, o la podríamos en cierta manera también relacionar con un encabezado. Por ejemplo, cuando escribimos una carta, si alguno de ustedes pide una carta de nuestra iglesia de pleno y esa carta trae un membrete o un encabezado, ese encabezado es muy importante porque nos dice el origen de esta carta. En este caso sería la iglesia hispana de pleno, ¿verdad? Y nos indica la dirección de nuestro templo, nos indica que pertenece a la familia de las iglesias adventistas. Así que ya desde el principio ese encabezado nos diría bastante. Bueno, esta palabra también funciona como un encabezado, pero no solamente porque da inicio a la Biblia, al Génesis, sino porque realmente nos recuerda que en el principio el que creó todas las cosas es nuestro Dios, que realmente Él es el creador de los cielos, de la tierra, pero también de nuestras vidas. ¿Y qué impacto y qué significado tiene todo eso para nosotros? Bueno, realmente podríamos volver a leer, si abrimos nuestras Biblias en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando se hace referencia a los cielos y la tierra, puede tener dos significados, uno más amplio y uno más específico a nuestro mundo, pero ambos son apropiados y ambos son válidos en el contexto del inicio de Génesis, del inicio de la Biblia. Dios es el creador de todo el universo, de los cielos en su sentido más vasto, de todo el amplio universo, de los cielos y la tierra. Pero también, así como continúan los versículos 2 y 3, vemos un movimiento
en dirección a nuestro planeta y cómo Dios termina de darle orden a lo que ya había iniciado en su creación en relación a nuestro mundo y en relación a todo lo que tenemos en nuestro mundo y en relación, por supuesto, a nuestras propias vidas, a la creación del ser humano, del varón y de la hembra, ¿verdad? Del varón y hembra como Dios nos creó en el principio. Así que esta palabra nos recuerda de dónde venimos, nos recuerda que Dios ha estado siempre en el centro de nuestra existencia desde un mismo comienzo y que Él existió antes de su creación. Así que este versículo es, y haciendo énfasis en esta palabra Bereshit, es realmente el fundamento teológico del Génesis y por extensión de toda la Biblia. Y presenta allí como figura principal a Dios. Contra lo que sostiene el ateísmo, lo presenta a Dios como creando el mundo por sí mismo, en contraste con las creencias politeístas o paganas de muchos pueblos que tenían una infinidad de dioses. Lo presenta a Dios como Dios único, claro que en tres personas, pero como un Dios único, creador de los cielos y de la tierra. Y también lo presenta como aquel que gobierna toda la creación, a diferencia de lo que han propuesto algunos, como la idea del panteísmo, y que confunden al creador con su creación. No es lo mismo hablar de un relojero que hablar de su creación, que es el reloj. Alguna gente confunde esas cosas, pero aquí claramente la Biblia nos dice quién es el creador y quién es el que sustenta toda la creación. Se recuerda en estos versículos y en esta palabra que da inicio a la Biblia, también a cada uno de nosotros cuando leemos aquí, se nos recuerda que la materia tiene un origen en oposición contra el materialismo filosófico, ¿verdad? Y que la realidad suprema es Dios y no la humanidad. Pero en esta mañana me gustaría ir un poquito más adelante y que veamos el significado que esto tiene en relación a cada uno de nosotros. Los invito a que busquemos en nuestras Biblias por un momento en el libro de Proverbios, el capítulo 8, los versículos 22 y 23, y que podamos ver allí cómo otra vez aparece esta palabra, y no aparece solamente una vez, sino que aparece prácticamente dos veces. Miren ustedes qué interesante. Proverbios, capítulo 8, nos presenta a la sabiduría como personificada, y leyendo esta descripción de la creación también y del gozo con el cual Dios nos creó y el gozo con el cual Dios formó todo lo que existe y nos creó a nosotros mismos, nos recuerda que realmente, y muchos han visto aquí, que ese agente que ha estado desde el principio como agente creador, nuestro Dios, incluye a nuestro Señor Jesús, quien es la sabiduría personificada. Miren lo que dice el versículo 22 y el 23. Jehová me poseía en el principio, dice el versículo 22, y allí aparece otra vez la palabra Bereshit, como en Génesis 1:1, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, desde el principio. Y allí aparece una variante que es literalmente la palabra desde y cabeza. Como yo les decía que la palabra principio está relacionada con cabeza o un encabezado, ¿verdad? Qué lindo es reconocer que aquel que de alguna manera la Biblia describe como la cabeza de la iglesia, aquel en quien todos nosotros existimos y nos movemos y somos, que nuestro Señor Jesucristo ha sido agente primordial en la creación, por supuesto en compañía de Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, como lo describe Génesis 1:1, al Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas. Y todo esto nos trae a la memoria
aquel que vino a encarnarse y a nacer de una virgen en este mundo. Nos recuerda aquel cuyas salidas, aquel que habría de nacer en la ciudad de Belén, cuyas salidas son desde la eternidad. Es muy similar a lo que dice aquí Proverbios, el capítulo 8, los versículos 22 y 23. Aquel que ha existido por siempre jamás, coeterno, coexistente con Dios Padre y con Dios el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Y los invito a ir a otro pasaje fundamental en relación a este estudio de esta palabra, Bereshit, en el principio. Vamos a el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 1. Así como Génesis 1:1, aquí en Juan 1:1 también se comienza diciendo, en el principio. Y aunque el Nuevo Testamento está escrito en otro idioma, no es el hebreo, es el griego, en arqué significa lo mismo que Bereshit. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí el apóstol Juan está presentando de una manera maravillosa, hermosa, categórica, que este Verbo de Dios, que intervino en la creación de todo el universo, pero también de nuestro mundo y de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y miren qué maravilloso lo que se destaca aquí. Si seguimos leyendo un poquito más adelante, dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Noten ustedes, el mundo fue hecho por Él mismo, por nuestro Señor Jesús, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel Verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Así como en este fin de semana estamos recordando en el día de memoria o el día de memorial, como se dice en inglés, aquellos que estuvieron dispuestos a pagar el precio supremo por nuestra libertad, aquellos que estuvieron dispuestos a darlo todo, aún sus propias vidas, para que nosotros pudiésemos disfrutar de las libertades que disfrutamos. Qué lindo es recordar que en esta palabra Bereshit, en el principio, que está directamente unida a Dios, y no solo a ese Dios triuno, sino en manera específica también a nuestro Señor Jesucristo como agente primario en la creación de todo el universo y de todas las cosas. Qué lindo es recordar que nosotros nunca olvidemos que ese Dios que fue el creador de los cielos y de la tierra estuvo dispuesto a venir a este mundo para vivir y morir por nosotros. Y si Él ya lo había dado todo cuando nos creó, porque Él nos creó por amor y nos dio la vida y nos dio un mundo hermoso y perfecto, que lamentablemente después fue deteriorado y manchado por el pecado. Sin embargo, a pesar de que esto ocurrió, Él estuvo dispuesto a venir para rescatarnos. Y el mismo Creador, aquel que existió antes que la materia, aquel que existió antes que toda su creación, estuvo dispuesto a venir a rescatarnos a nosotros. Eso nos recuerda el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y es por eso que esta palabra Bereshit en el principio se torna también en un recordativo, en un memorial, para que nunca perdamos de vista que el mismo Dios que nos creó por amor es el mismo Dios que ha estado dispuesto a venir a rescatarnos por amor y a darlo todo por nosotros, a pagar el precio supremo para que tú y yo podamos tener esperanza de salvación
y de vida eterna. La gloria sea para Él por siempre jamás. Vamos a leer tal vez unos breves pasajes más para destacar este punto tan maravilloso que nos recuerda la palabra de Dios. Leía a un autor, alguien que fue editor de la revista Adventista en inglés por varias décadas, el pastor William Johnson, en uno de los libros que él escribió. Y me llamó la atención lo que él destacaba en relación a esta frase que estamos estudiando y en relación a el papel de nuestro Señor Jesús en la creación. Él escribió lo siguiente: el estudio apropiado de la creación comienza con el Creador, Cristo Jesús. En otras palabras, si perdemos de vista a Cristo Jesús como nuestro Creador y como aquel que está dispuesto también y puede hacer una nueva creación en cada uno de nosotros, todo lo demás que tratemos de entender de la palabra de Dios, de su plan, de su existencia, se va a venir abajo si no tenemos en mente que Él es el centro y el corazón de la enseñanza bíblica acerca de la creación, y por supuesto, Él es el personaje central de toda la palabra de Dios. Aún nuestro propio nombre, Adventista del Séptimo Día, nos recuerda de esto, ¿verdad? Apunta a nuestro origen, la palabra Bereshit, ¿verdad? Nos recuerda que la creación, como estudiamos en esta semana, esa creación en 6 días literales y el séptimo día de descanso, nos recuerdan que allí está el sábado. Nosotros somos cristianos adventistas del séptimo día. Nos recuerda de dónde venimos, pero también nos recuerda nuestro nombre, a dónde vamos o hacia dónde nos dirigimos, nuestro destino. Por eso nos llamamos adventistas, porque esperamos el regreso o el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús. Así que sin esta palabra Bereshit, en el principio y lo que sigue, creó Dios, y saber que Jesús estuvo involucrado como agente principal y primordial de toda la creación, realmente se vendría abajo todo el edificio de las creencias religiosas que tenemos, de las doctrinas, se vendría abajo todo sentido de nuestra existencia, porque nos desconectaría de aquel que es la fuente de la vida, nuestro Señor Jesús, creador de los cielos y de la tierra. Miren lo que dice el apóstol Pablo, si ustedes quieren acompañarme en sus Biblias, en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, el capítulo 1, a partir del versículo 15. Hablando de nuestro Señor Jesús, el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y debemos ser cuidadosos allí que primogénito no está hablando de alguien creado, sino del lugar primordial, superior que ocupa alguien que es un primogénito. Se está refiriendo a aquel que tiene la preeminencia, la soberanía, ¿verdad? El soberano, podríamos decir, de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito, ya vimos que esto tiene idea de soberano de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Verdaderamente, como dice el pastor William Johnson, el estudio apropiado de la creación comienza con el Creador, con Cristo Jesús. Si la creación fuese un mito o una mentira,
como la describe la Biblia, también lo sería la cruz y por supuesto también lo sería la esperanza de la segunda venida de Cristo. No podemos ser cristianos genuinos sin comprender bien esta palabra Bereshit, en el principio. En el principio estaba Dios y como parte de esa deidad, de ese Dios triuno, allí estaba nuestro Señor Jesucristo, creando todas las cosas como agente primordial en la creación de todo lo que existe. El que creó de la nada en el principio también podrá crear de nuevo la vida en su regreso. Por eso la Biblia lo llama a Jesús el alfa y la omega, el principio y el fin, aquel que pudo crear de la nada en el principio, también podrá volver a crear cuando Él regrese en gloria y majestad. Dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 12 y el 13. Miren lo que dice nuestro Señor Jesús. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar, a cada uno según sea su obra. Y dice allí, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Dios por ello. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Bueno, las implicaciones son realmente maravillosas. En primer lugar es que nuestro Señor Jesús tiene la capacidad de hacer de cada uno de nosotros una nueva creación si nosotros le entregamos nuestros corazones a Él. Y eso puede ocurrir aquí y ahora. Y así como nos recuerda el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, él dice que he aquí si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando dice allí de que llegamos a ser una nueva criatura, literalmente es una nueva creación en Cristo. En otras palabras, si tú y yo le entregamos nuestro corazón al Señor, llega a ser un milagro tan grande el corazón nuevo que el Señor crea en nosotros, esa nueva creación, esa nueva criatura que llegamos a ser en Cristo, como el milagro mediante el cual Él creó los cielos y la tierra. Llega a ser un milagro tan poderoso, la creación de un nuevo corazón, como cuando el Señor habló y existieron las cosas. Así de poderosa es la palabra del Señor, así de poderoso es Cristo, obrando en cada uno de nosotros. Y eso puede ocurrir aquí y ahora. Pero sabemos que todavía estamos afectados por el pecado, todavía vivimos en un mundo de pandemias, de desastres naturales, de violencia, de sufrimiento, de muerte. Así que todavía nosotros, aunque ya empezamos a experimentar ese poder creador de Cristo en nosotros, al darnos un nuevo corazón, todavía esperamos y aguardamos la consumación final, la restauración de todas las cosas en Cristo, y eso ocurrirá cuando Él venga a buscarnos en gloria y majestad. Dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 8, los versículos 16, 17 en adelante. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, creados ya por amor, ¿verdad? El Señor ya nos creó por amor y no solo eso, sino que nos rescató por amor. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él permanentemente recordó que realmente lo que dice la Biblia acerca de nuestros orígenes y por supuesto también de nuestro destino es completamente cierto. Él siempre habló del génesis de la creación como algo literal, como algo que ocurrió. Y por supuesto, Él fue el agente en la creación de todas las cosas. Cuando vinieron los escribas y fariseos para preguntarle al Señor Jesús
acerca del repudio o el divorcio, el Señor les recordó que en el principio las cosas habían sido diferentes y que Dios mismo nos creó como varón y mujer. Él permanentemente recordó que Él no es un creador ausente, sino que Él está siempre involucrado con su creación, cuidándonos y acompañándonos, como destacaron hoy nuestros hermanos Isaac y Samuel cuando nos dieron el repaso de la lección. El Señor recordó permanentemente que a pesar de la mancha del pecado en este mundo, la creación del Señor todavía refleja en un gran sentido el amor y el poder de Dios. El Señor nos recordó que Él todavía está consciente aun cuando un pajarito cae y que tú y yo valemos mucho más que las aves de los cielos y el Señor cuida de nosotros. Y a veces cuando nos angustiamos pensando en una época como esta, ¿cómo habremos de proveer para nuestras familias? Un techo, ropa, comida, sustento. El Señor nos recordó que aquel Dios que viste a los lirios del campo con vestiduras más hermosas que las que alguna vez pueda haber usado el rey Salomón, Él también proveerá para nuestras necesidades. Pero el Señor nos recuerda que todavía falta la restauración final de todas las cosas. Sigue diciendo el apóstol Pablo en Romanos, versículo 17 del capítulo 8. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, el Señor ya inició en nosotros un nuevo corazón, pero todavía anhelamos aquel día cuando el Señor hará nuevas todas las cosas. En un abrir y cerrar de ojos nos transformará y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción, como destaca el apóstol también en 1 Corintios 15. Y sigo leyendo aquí en Romanos 8. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y allí estamos nosotros también, ¿verdad? Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve a qué esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y allí sigue diciendo cómo el Espíritu en nosotros mismos intercede con gemidos indecibles, esperando ese día en el cual el Señor produzca la restauración final de todas las cosas. Así que allí lo tienen ustedes, encerrados en una sola palabra, la palabra Bereshit. Realmente se nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál es nuestro origen, pero también cuál es nuestro destino. Y ese destino, el nexo que une todas estas cosas, cuando vimos el estudio de la palabra en el principio, ¿verdad? Bereshit, el nexo de todo esto es nuestro Señor Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aquel que ha existido antes de que exista el universo, antes de que exista la materia, aquel que nos creó por amor, pero que también estuvo dispuesto a encarnarse, a venir a rescatarnos a este mundo,
para que un día cercano tú y yo seamos restaurados total y completamente. Pero para que esto ocurra, tú y yo necesitamos entregarle hoy nuestro corazón, sin dilatar, decirle: Señor, aquí está este corazón necesitado, necesito que lo transformes a tu imagen y a tu semejanza. Necesito que tú puedas hacerme una nueva creación, una nueva criatura. Y tú vas a hacer eso aquí y ahora, por medio de tu poder creador, por medio de tu gracia, por medio de tu amor, para que un día cercano, cuando vengas a buscarnos en gloria y majestad, podamos ser transformados total y completamente y definitivamente. Ya nunca más estemos sujetos a la enfermedad, al dolor y la muerte, y podamos para siempre jamás vivir en la patria celestial. Que el Señor nos ayude en este fin de semana de memoria o memorial a no perder de vista a nuestro Creador, a Cristo Jesús, aquel en quien está ubicado nuestro origen, pero también nuestro destino. Y Él es el nexo que une todas estas cosas y que nos recuerda que Él es un creador amante, aquel que sustenta su creación, pero también es nuestro redentor amante que un día cercano vendrá a buscarnos en gloria y majestad, el alfa y la omega, el principio y el fin. Verdaderamente no hay salvación dada a los hombres en ningún otro nombre, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el creador de los cielos y de la tierra, pero también el creador de un nuevo corazón, y aquel que nos creará nuevitos, sin enfermedades, sin debilidades, sin estar sujetos a todas las cosas tristes de esta tierra. El Señor tiene el poder de crear de la nada. Imagínense si el Señor ya lo hizo una vez, si Él creó sin existir la materia, Él creó de la nada, como Él también va a poder crear nuevamente nuestras vidas, nuestros cuerpos. ¿Qué ha sucedido con aquellas personas que en algún momento sufrieron el hundimiento de un barco en alta mar y sus cuerpos descendieron a las profundidades y de eso ya no queda más que el polvo de la tierra, no queda nada? Sin embargo, en la memoria del Señor están todos aquellos que le han entregado sus vidas a Él. Y el Señor podrá volver a crear otra vez, aunque parezca de la nada, el Señor podrá volver a crear otra vez vida en cada uno de nosotros que le hemos entregado nuestros corazones. Esa es la esperanza maravillosa del cristiano. Y en esta mañana simplemente quiero que podamos recordar esta primera palabra de la Biblia, Bereshit, un memorial de dónde venimos, a dónde vamos y quién está en el centro de toda esta obra maravillosa de restauración. El Creador, que por primera vez creó, aquel que nos recrea ahora y aquel que nos volverá a crear y restaurar en forma definitiva en el día postrero, cuando venga a buscarnos. Y reconocemos que ese día está más cercano que nunca. Así que en esta mañana, no sé si cantamos primero el himno o oramos. Oramos primero, ¿verdad? Señor maravilloso, gracias porque tú eres nuestro creador. Gracias porque tú estabas allí en el principio y existías desde antes de ese principio. Tu palabra nos recuerda, oh Señor, que aún antes de crearnos, tú ya tenías, desde antes de la fundación del mundo, diseñado el plan de la redención. Por si alguna vez caíamos en el pecado, tú estarías dispuesto a venir a rescatarnos. Y gracias, oh Dios, porque tú cumpliste con ese plan maravilloso de la redención, porque tú viniste a rescatar a toda la humanidad. Viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Señor, sabemos que todos aquellos que responden a tu invitación de amor, todos aquellos que responden, oh Dios, a esa obra recreadora que tú nos invitas a realizar en nosotros,
Sabemos, oh Dios, que seremos partícipes de este gran milagro, de un nuevo corazón, pero también el día que vengas a buscarnos, de una nueva vida maravillosa y eterna que tú concederás a todos aquellos que te aman. Gracias, Señor, por esta realidad. Bendice a mis hermanos y hermanas en esta hora, aquellos que están enfermos, sufrientes. Recuérdanos siempre, oh Dios, que tú eres nuestro Creador amante, el restaurador. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Redentor y Salvador. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Así que en esta mañana creo que tenemos un himno que es muy apropiado, el número 64. Yo canto el poder de Dios, y dice la segunda línea, del Creador Jesús. Que Él te bendiga y te colme de su presencia en esta hora y en este sábado. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol en la pradera. El caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios allí